ahí vi que por ahí, por arriba, ahí en el grupo, ¿qué pasó con Rubén? ¿Qué le está haciendo hacer? ¿Qué le pasó un circuito? Analizando el circuito. Ahí nos pasó otro circuito más. Está bien, ¿qué es un televisor de tubo? De Sí. tubo, sí. De todo, desde el sintonizador hasta el tubo. Ah, está bien. Yo les pasé un video el otro día se lo pasé a él porque vi que estaban viendo cinto y que un video que justo, no sé, me llegó la notificación ahí en YouTube, estaba bueno, que era cortito, digamos, pero de sintonizador. Algo más para sumar. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Todo bien con eso o algunas dudas con el diagrama ese? No, venimos bien. Hay dudas de los filtros, cómo vienen. A un lado viene antes, otro después. Está bien. Dudas son varias. Sí. Sergio, perdón, ¿me habilitas para grabar? Gracias. Sí. ¿Vos, Ariel, qué pasó? ¿Siguen con la resistencia saliendo los televisores? Sí, ya tengo otro acá. Ah, ven, Germán López, ahí está. Llegó. Se me hacía que éramos uno más. Así que bueno, Ariel a full con la resistencia. No hay LED que se resista. Hasta ahora. Bueno. Tengo una consulta, Sergio. En la casa de mi vieja, ¿viste? Tiene la antena esa de televisión digital. Sí. Y de repente, de un día para el otro, dejó de funcionarle solamente los canales del 24. Que era Crónica y no sé qué otro, un canal de Francia, algo así. Solo esos canales, los demás canales digitales le andan bien en ese televisor. En otro televisor anda perfecto. ¿Eso puede ser falla de antena o del televisor? ¿No probaste memorizarlo, digamos, con la sintonía fina? No. A veces el escaneo automático no funciona, te lo salta. Y después si vas al menú, en la parte de sintonía, entras a ajuste fino, lo lográs sintonizar y lo memorizás. Suele pasar que lo tenés que hacer de esa manera. Porque andaba bien, pero de repente de un día para el otro Sí, dejó de... sí, pero por ahí te lo pasa por alto, por ahí no tiene buena señal y no te lo logra grabar. Ajá. O tiene algún defecto el tele que lo pasa por alto. Y bueno, después por ahí entras a la sintonía fina, el ajuste fino, y memorizás el canal. Lo sintonizás y lo memorizás. Ajá. Y ya queda. Salvo hasta que lo vuelvas a reprogramar y se vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Pero eso si no lo tocas, lo acomodás. Pero tendrías que probar eso primero. Bueno. Suponiendo que no haya problema de antena, porque si decís que ves todo lo demás bien. Claro, y el otro televisor que está con la misma línea de antena se ve perfectamente. Por eso. Sí, tendrías que ver eso, si te deja manualmente poner los canales y después memorizarlos. Sí. Sí, te lo tiene que dejar hacer. ¿Te acordás la marca del televisor? No me acuerdo la marca. No, pero te lo tiene que dejar hacer. Así que. Bueno. Yo pensaba que por ahí podía ser el divisor, capaz que haya fallado. No creo. ¿No? No, más que son 2 canales nomás. 2 o 3 canales en ese ajuste, en esa banda del 24, no. Si me decís que la mayoría no ves bien, pero... No, todo lo demás se ves, ve bien, pero fallan los que son 24.3, 24.4. Sí. No, yo me jugaría eso, que a ponerlos manualmente y memorizarlo. Ajá. Con eso tenés que solucionarlo. Bueno. Les voy a... vamos a ver dónde habíamos dejado la última clase, que ya... No me acuerdo. Creo que habíamos llegado hasta optoacopladores, si no me falla la memoria. Reguladores, me parece, que nos habíamos ido por el tema de los probadores, ¿te acordás? Ah, Habíamos reguladores. visto el regulador de 5 patas.
Regulador de 5 patas. Sí, de 4. Sí, uno, Con habilitación. cuatro patas. Ah, bien, el 78R2, R5. Sí, 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 me acuerdo. Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces estábamos con ese tema. A ver, los tengo acá a mano. Bueno, vamos a hacer un repaso. En realidad, a ver. Vimos, yo supongo que igual ya todos saben, ¿no? Pero pregunto si lo vimos, porque por ahí hay algunos que no, o lo quiere ver de nuevo, o lo quiere repasar. ¿Hablamos sobre los transistores? ¿Sobre los qué? Yo no me acuerdo. Sobre los transistores, Creo que no. sí, habíamos hablado, me parece. los bipolares. Mm. ¿Sí o no? No recuerdo, yo me parece que No me recuerdo. acuerdo. Tuvimos No, con unos transistores que estuvimos buscando en el data, me acuerdo. No, poco y nada. me parece que antes de reguladores tenemos que ver transistores y no sé si lo vimos por eso. Capaz que yo les nombré el regulador ese con una pata adicional, pero porque les comenté de un arreglo, de una adaptación. Sí. Pero no, me parece que vino por ahí. Pero me parece que transistores no vimos. Igualmente, por supuesto que ya lo sabe la mayoría, ¿no? Pero bueno, no todos. A ver, vamos a No, hacer lo un repaso. nombraste que ibas a dar la clase de transistores, pero me parece que no la diste. No, porque después nos Está bien. fuimos por el lado de fuente de corriente continua y nos fuimos De ahí las- para el lado del probador de LED y empezamos a hablar. Ah, De sí, la es herramienta. verdad, es verdad. Nos Bien. desviamos, sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un repaso que nunca está de más. Vamos con lo básico. Bueno, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Perfecto. Transistor bipolar, o sea, yo voy a hablar como si todos lo supieran, ¿no? Porque lo doy por entendido esto, porque ya todos esto lo tienen que saber, pero por ahí hay alguno que no, sobre todo por ahí alguno que se enganchó. O sea, conozco a la mayoría, pero bueno, no a todos, en lo que es conocimiento. Con transistor bipolar, el que no sepa algo me dice cómo es eso y paro, no hay problema. Transistor bipolar, clásico transistor, símbolo, transistor NPN. Ustedes saben que hay dos tipos de transistores, los NPN y los PNP. Creo que por acá tenía un... Acá está. Esperen que lo vamos agrandando un poquito. A ver si se ve. Bien. Transistor NPN y transistor PNP. Transistores bipolares. Estos son los clásicos transistores bipolares que se utilizan hasta hoy en día. Bueno, ahora se están reemplazando cada vez más por los transistores MOSFET, que ya después vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero estos son los primeros transistores. Bueno, ahí no me acuerdo qué compañero mandó, creo que Andrés, un videíto muy didáctico, estaba bueno, de la historia del transistor. Hace 2 o 3 días, me parece. Donde tenemos 3 terminales, base, colector, emisor. La base es el pin de control del transistor. El colector por donde va a ingresar la corriente y el emisor por donde va a salir la corriente. Por eso nos marca la flecha. La flecha que va para afuera nos está indicando que es NPN y en el otro de la derecha la flecha hacia adentro nos está marcando que es PNP. Es como si fuese un doble diodo esto. Creo que acá tenía yo un simbolito esquemático. A ver si hay acá. Acá está. Si lo comparamos, fíjense, el NPN arriba. ¿Por qué es NPN? Bueno, porque tenemos material tipo N arriba, material tipo P en el medio y otra juntura tipo N. O sea, en realidad es una juntura NP-PN, ¿no? Fíjense el primer dibujo de arriba a la izquierda, donde tendríamos el equivalente a un diodo o una doble juntura NP y una juntura PN, donde el común es el terminal P o los ánodos de ambos diodos. Esperen que lo vamos a marcar. Esta sería la parte común, los ánodos de ambos diodos. Y el negativo de este diodo
y el negativo de este otro, o sea, los cátodos, vendría a ser, esto sería el colector, esto sería la base, y esto sería el emisor. Como está puesto a la derecha. Cada vez mejor dibujo con el lápiz en Zoom. Es un progreso a lo que era a principio de año. Bueno, lo podemos ver así, de esta manera. Eso nos permite, con el tester, hacer la medición correspondiente. Nosotros lo que vamos a buscar es ponernos con una de las puntas del tester. Si presumimos que es un transistor NPN, nos ponemos con el terminal rojo, elegimos uno como común, vamos con la punta roja al tester, presumimos que este terminal es la base, y con la punta negra buscamos polarizar la juntura base colector y base emisor, donde nos muestre la caída de voltaje, que es lo que medimos con el tester. Ahí estamos polarizando esa juntura y encontramos el terminal común. Calculo que la mayoría sabe medir un transistor. ¿Hay alguien que no sepa hacerlo, un transistor bipolar con un tester? Lo explico más detalladamente. Sin vergüenza, sin me dice, y lo explico un poco más detallado. Por mí está bien. ¿Sí? En serio, sin vergüenza, muchachos, acá estamos para aprender, no importa que la mayoría sepa, eso son 2 minutos más, y Germán, Mariano, César, Walter, me dicen. Si es cortito, Sergio, mandale nomás, yo no sé. Bueno, perfecto. Vos agarrás para un no tester. desviar. ¿Cómo? Vos agarrás un... Sí. Agarrás escucho. un tester. ¿Vos sabés medir un diodo? ¿Con un tester? Bueno, un diodo vos lo tenés que polarizar en directa. Polarizar en directa quiere decir que la punta roja, o sea, cuando vos pones tu tester en función diodo, lo que hace tu tester es entregarte una tensión por las puntas, generalmente de 1,5 a 3 volts. Cuando vos, con las puntas roja y negra, tocas un diodo, con la roja en el ánodo y con la negra en el cátodo, lo polarizás, o sea, le das la tensión necesaria para que el diodo conduzca. Bien, y es esa lectura que te muestra en la pantalla. De la manera contraria, si vos invertís las puntas, lo estás polarizando en inversa, el diodo no va a andar, por lo tanto no te muestra ninguna lectura en la pantalla. El transistor es exactamente lo mismo. Vos lo que tenés que hacer es buscar el doble diodo. El dibujo, vamos a esto. Vos tenés que buscar lo que sería el doble diodo, o sea, vos tenés un común, este punto sería el común, o sería tu base en tu transistor, y tenés que encontrar esta polarización primero en lo que sería base colector, y esta polarización segundo, lo que sería base emisor. O sea que vos vas a tener, sin mover la punta roja, vas a tener, moviendo la negra y tocando un pin, vas a tener una lectura, y cuando toques el otro pin vas a tener la otra, exacto. Salvo que puede pasar dos cosas: que le haya cerrado en la base, que lo que vos pienses que es la base en realidad es otro terminal, entonces vas a tener que seguir buscando el común hasta que hagas las dos lecturas, o que el transistor, en vez de ser NPN, sea PNP, que es lo que está abajo. En ese caso es al revés, el común tuyo va a ser medido cuando pongas la punta negativa en la base. ¿Entendés? El PNP vos tenés que poner la punta negativa como común en la base, y con la punta roja buscar el colector y el emisor. Cuando vos encuentres esas dos lecturas, quiere decir que la que vos pensaste que era como común es correcta. Vos buscás, te quedás con un pin que vos elegís como común, y buscás con la otra punta los otros dos pines. ¿Se entiende? Puede ser que encuentres de movida la base. ¿Y por qué? Porque te va a hacer medición con los otros dos pines. Y si no, vas a encontrar por ahí una sola medición. Entonces, cuando vos encuentres esa medición y la otra no, pensá que, por ejemplo, vos ponés la punta acá. Vos ponés la punta negra. Vamos a poner... no, vamos a hacerlo, mejor lo vamos a ver después cuando veamos un encapsulado. Ahí te vas a dar cuenta mejor, porque si lo explico en el símbolo se te va a complicar. Dale, mejor. A lo que iba. Bueno, una vez que vos encuentres las dos polarizaciones, o sea,
esta polarización con la punta roja acá. ¿Bien? Roja acá y negra acá. Y sin mover la punta roja, encuentres esta otra polarización, o sea, base colector y base emisor, vos vas a hacer dos lecturas. Una lectura acá, en base colector, y otra lectura en base emisor. La que te mida menor caída de tensión, de las dos, Sí. una te va a marcar, por ejemplo, no sé, 560 milivolts, y la otra te va a marcar, no sé, 550 milivolts. La que te mida menos es la juntura base colector. Quiere decir que vos ahí encontraste el pin del colector. Ok. ¿Bien? Y la que te Bien, mida un bien. poco más es la juntura del emisor. O sea, la juntura base emisor quiere decir que ahí encontraste el emisor. Siempre lo Listo. que mide menos es el colector, con respecto a la base, ¿no? Perfecto. Bien. ¿Se entendió, más o menos? Sí, 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 correcto. Bueno. Buenísimo. Volvamos. ¿Dónde estábamos? Quiero sacar esto. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, volvamos a donde estábamos. Acá. Y se me fue el zoom. Bien. Bueno, entonces les decía, corriente de base, la corriente de control, corriente de colector y corriente de emisor. ¿Qué hace un transistor? Básicamente, o sea, el transistor lo podemos usar o sea, con dos funciones básicas, bien definidas. Una tiene más funciones, pero lo principal, o como lo vamos a encontrar, es como amplificador, amplificador de señal. O sea, la corriente de la base va a ser amplificada beta veces, beta es un parámetro, beta veces, la corriente colector va a ser amplificada beta veces la corriente base. Eso ya lo debe saber la mayoría, es el beta o el HF. O sea que la corriente de colector, a ver si lo puedo anotar acá, vamos a anotar con texto. Corriente de colector es igual a beta, beta por corriente de base. O sea, es beta veces la corriente de base. O acuérdense que beta es igual a lo que es el HFE. Si ustedes ven en el tester suyo, tiene una función que es HFE. Eso para medir el beta o la ganancia del transistor. Lo que me dice el beta es que lo que hace en realidad el tester, cuando ustedes enchufan el transistor para buscarle, además de buscarle los pines del pin-out, digamos, de conexión, le mide la ganancia del transistor. Lo que hace el tester es, por la patita de la base, le inyecta una corriente muy pequeñita en microamperes, o miliamperes, muy chiquitita, y censa la corriente colector. Entonces hace una ecuación y ve cuántas veces ganó, de acuerdo a lo que le metió por la base, cuánto hay de lectura cuánto mide, registra de corriente de colector, y hace una relación. Esa relación o ganancia es lo que le muestra en la pantalla, el beta o las veces que ganó, de acuerdo a la corriente que él detectó por la base y lo que pudo censar que salió por el colector. Además está decir que si el pin-out está mal puesto, no va a poder, o sea, el componente está mal puesto en el tester, no va a poder inyectar la corriente por la base como corresponde, no va a poder salir por el colector, y no va a poder hacer el censado, y por eso me va a poner incorrecto o un 1 en la pantalla, ¿no? No me va a medir lo que se llama el beta. Pero bueno, eso es una función adicional para cuando uno agarra un transistor y quiere ver las patitas con el tester. Lo más rápido cuando uno está canchero es buscarla directamente con la función de diodo, ¿no? No andar metiendo el transistor, más allá que hay transistores que no te permiten, ¿no? Las patas son más grandes y no te permite meterlas en el zócalo. Bien, entonces, volvemos a la función del transistor. Una es amplificar la señal. El transistor va a amplificar beta veces la corriente de colector, o sea, la corriente base, perdón, beta veces, y la va a entregar por su emisor. Ya sabemos que la corriente de colector y la de emisor
son iguales, en realidad lo que se le suma esta corriente de emisor, a ver si puedo dibujar acá. ¿Dónde estaba? Acá está. Esta corriente que va a salir por el terminal de emisor es la suma de esta corriente, que es muy chiquitita y despreciable, con esta corriente. Estas dos corrientes se van a unir y me van a conformar lo que es la corriente de emisor. ¿Cuáles son los parámetros más importantes en un transistor, o que yo tengo que ver? Siempre es la corriente de colector y la tensión colector-emisor. Esto en un transistor bipolar. O sea, ahí está, vamos por esto. Lo que a mí me interesa, cuando yo busco el datasheet, es esta corriente, cuánto es la máxima corriente de colector que soporta este transistor, ¿bien? Y cuánto es lo máximo de tensión entre estos dos terminales, entre el colector y el emisor, que soporta. ¿Eso que me va a dar? Eso me va a dar la potencia máxima del transistor. Si yo tengo una corriente de colector, un IC de, no sé, 5 amperes máximo, y después tengo un BCE de 40 volt máximo, o sea, mi transistor va a soportar 200 watts. Esa es la potencia de mi transistor, lo máximo va a soportar, porque va a ser la corriente de colector por la tensión colector-emisor. Esa es la potencia de mi transistor. Bien, yo lo que tengo que ver son esos parámetros, la corriente de colector y la tensión colector-emisor. ¿Esa tensión está dada por valor pico o por uso constante? No, el valor pico es alterna, y acá el transistor lo vamos a ver trabajando en continuo la mayoría de las veces. Ajá. La corriente colector es una corriente, la corriente, estos 5 amperes serían la máxima corriente que soporta el transistor, cuando esté saturado, o sea, cuando mi tensión colector-emisor sea 0. ¿Se entiende? O sea, a eso es donde iba la segunda función del transistor. Una de las funciones es como amplificador, y la segunda función es como llave electrónica. Ustedes saben que el transistor tiene dos funciones, o sea, como llave. O sea, una es como amplificador, lo vamos a anotar acá, amplificador. Y lo otro es como llave electrónica. ¿Cómo lo manejamos como llave electrónica? Con los estados que ya conocemos, que son los de corte y saturación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir corte y saturación? Bueno, corte cuando el transistor está cerrado. Cuando el transistor corte cuando está abierto. Esperen que tengo que marcar acá. Cuando está, vamos a empezar por saturación, que es más fácil. Cuando yo recibo acá una corriente suficiente en la base para vencer esta juntura de acá, los 0,7 o 0,6, que es la juntura base emisor, la juntura esta, lo que hago es saturar al transistor, o sea, cerrar esto. Yo siempre cuando por ahí explico transistores, les doy el ejemplo de que el transistor, véanlo como que es una resistencia entre el terminal colector y emisor, es una resistencia que yo le voy a poder variar su valor resistivo. Acuérdense que a una resistencia, cuanto más grande es el valor resistivo, mayor caída de tensión tengo sobre ella, y cuanto más se acerca a cero o a un cable, menor caída de tensión tengo, o directamente tengo 0 volt. ¿Bien? Entonces, la tensión colector-emisor, o sea, la tensión que hay entre este pin y este pin, el BCE, es como si fuese una resistencia variable o un potenciómetro que yo voy a poder variar desde un máximo de tensión que me lo va a dar mi fuente, que va a estar conectada a mi colector. Bien.
y 0. Depende cómo esté el transistor, si está en corte o en saturación. Bien. Si yo lo tengo, vamos a empezar con el ejemplo de saturación. Si yo lo tengo al transistor saturado, quiere decir que tengo una corriente en la base suficiente como para polarizar la juntura base-emisor y cerrar al transistor. Cuando yo cierro el transistor, no tengo tensión. Esto pongo al colector y al emisor, lo uno con un cable. Es como si fuese directamente un cable, un cortocircuito. Entonces, mi tensión colector-emisor es 0 volt. Vamos a anotarlo acá para ir. Vamos a anotar saturación, que es igual a transistor cerrado. Bien. Por lo tanto, yo voy a tener una tensión colector-emisor igual a 0 volt. Eso en la teoría. En la práctica anda alrededor de los 0,2, 0,3 volts. Bien. ¿Y qué va a pasar? Como yo tengo un cable entre el colector y el emisor, cerré el transistor, toda la corriente que el emisor, por supuesto, me olvidé acá de conectarlo, yo lo abrevié, pero es mejor no abreviar porque por ahí doy por entendido algunas cosas. Esto lo vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Y esto también. Entonces, esto lo vamos a tomar así. Este es mi positivo y esto es mi masa. Bien. Cuando yo estoy con el transistor saturado, tengo la juntura colector-emisor cerrada. Esto es como si se uniera, se cortocircuitara internamente. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Toda la corriente que yo, digamos, que puede circular desde el colector hacia masa, va a poder fluir. ¿Por qué? Porque yo acá tengo un cortocircuito. ¿Bien? Entonces toda la corriente, cuando está el transistor saturado, va a poder circular. Por supuesto que si esa corriente es superior a 5 amperes, que es el ejemplo que yo acá les puse, el transistor se va a quemar, porque no va a soportar ese paso de corriente de positivo a negativo. Es por eso que se pone una resistencia de polarización en el colector, se suele poner acá, que se denomina RC, resistencia de colector, que ¿qué va a hacer? Me va a limitar la corriente. Cuando esto quede cerrado, el colector y el emisor quede cerrado, o sea, está saturado el transistor, la resistencia esta, o sea, la corriente de colector va a estar estipulada por la resistencia de colector. O sea, mi corriente, vamos a escribirlo. La corriente de colector va a ser, cuando esté saturado, va a ser máxima. ¿Bien? ¿Y qué es máxima? Que va a estar limitada y C va a ser igual a, por ley de Ohm, veces C sobre RC. Veces C dividido RC. O sea, esa va a ser mi corriente de colector. Cuando yo polarizo al transistor, estoy con la resistencia de colector limitándole la corriente para que cuando ese transistor en algún momento pase al estado de saturación, yo tenga la máxima corriente de colector. ¿Cuál va a ser la máxima corriente de colector? Y la que me limite ese resistor. Porque yo voy a tener toda la caída de voltaje sobre ese resistor, casi todo, porque en realidad 0,2 volt me van a quedar en esta juntura, 0,2, 0,3, pero bueno, es prácticamente cortocircuito. Entonces la corriente IC, que va a circular por el transistor, va a estar limitada por esa resistencia. O sea que me la va a dar la fórmula de la ley de Ohm, una corriente es igual a una tensión sobre una resistencia.